Agradezco a Padres Formados por esta invitación y me gustaría compartir un poquito sobre el trabajo que nosotros hacemos en Barcelona. Yo soy de origen chileno, como se nota, pero trabajo desde el año 2000 en Barcelona y hemos desarrollado una manera de trabajar, una metodología de trabajar, que es lo que llamamos la traumaterapia sistémica infanto-juvenil. El infanto-juvenil es como un poquito el apellido, segundo o tercer apellido, pero porque en realidad trabajamos también con madres y padres. Como trabajamos en todo lo que es el acompañamiento y el trabajo con los niños que han sufrido malos tratos, niños y niñas que han sufrido traumas tempranos. Entonces tenemos un buen grupo de trabajo y de experiencia de trabajar con padres adoptivos y padres de acogida. Y también acompañando a mamás que les ha tocado, por circunstancias en la vida, también de emparejarse con personas que han ejercido esta violencia machista y tienen hijos y entonces tienen grandes dificultades de ser mamá. Y hemos desarrollado pues esta metodología. Entonces tengo planificado de quizá hablar un poquito más a los papás y más a las mamás y a los pocos papás que están. Y a todos en relación a lo que es el desafío de la parentalidad, pero quiero dejar claro que el terreno que yo trabajo es un terreno donde este desafío es gigante, es tremendo, ¿vale? Entonces, al principio voy a utilizar una manera de compartir, ¿cierto?, las funciones de ser mamá, de ser padres, lo fundamental en esto, recogiendo lo que José Luis ha expuesto en la mañana y luego pues hablar un poquito del modelo de trabajo, ¿eh? Para sobre todo los profesionales que están aquí también en esta formación. Entonces, como decía, la parentalidad en realidad en general es un desafío ya muy importante, es más difícil que ir a la luna, digo yo. Es verdad, ser papá o ser mamá es una tarea tremenda, tremenda, porque además, como estás criando un niño o una niña desde bebé hasta ya que llegue hasta la adultez, todas las fases del desarrollo tú te la tienes que... Todas. Y tú no tienes un manual. Entonces es un desafío, es un desafío. Y eso es muy importante de reconocerlo porque la cultura, ¿cierto?, el sistema, digamos, con el cual nosotros estamos ahora inmersos, no reconoce la dificultad, no reconoce esta tarea como un desafío. Y esto es una de las primeras cosas que tenemos que conseguir. Solo hay que pensar en el tiempo de, ¿cómo se llama?, baja maternal, ¿cierto?, para pensar que aquí un cerebro en desarrollo no es una prioridad, ¿cierto? Porque si fuera prioridad, entonces estas bajas maternales tendrían que ser mucho más largas, por lo menos un año, por lo menos, ¿cierto? Y aquí ya empezamos mal. Bueno, pero se hacen intentos y tenemos que seguir haciendo intentos. Apoyar la parentalidad o la parentalidad
yo me permitiré hablar de parentalidad ahora con este ramillete de mujeres que hay en este lugar, ¿cierto? No es solo lo que podemos hacer con los niños, sino lo que podemos hacer con las mamás, con los cuidadores. Y eso es algo muy importante, ¿cierto? A veces se lleva a un niño al psicólogo porque está haciendo cosas que no debe o está teniendo dificultades. Es muy importante reconocer, ¿cierto?, que también este apoyo y este acompañamiento, pues las puertas abiertas de nuestras salas de terapia deben estar abiertas, ¿cierto?, a quien cuida a este niño. Los cuidadores primarios son los responsables de hacer todo lo posible para que los hijos crezcan seguros y modulados. Y José Luis ha expuesto en la mañana todo esto, cómo hacerlo, cómo conseguir, ¿cierto?, que ese cuidador, esa cuidadora haga esto. Y es verdad, son los primeros responsables. Los papás y las mamás somos los primeros, pero no somos los únicos. Y eso es muy importante también tener presente, porque si no, ¿cierto?, probablemente las dificultades de un niño o una niña, lo primero que uno va a ver es, no lo está haciendo bien esta mamá, no lo está haciendo bien este papá. Y por eso, con esa lectura tan injusta y tan simplista, muchas veces, ¿cierto?, las mamás y los papás están súper preocupados del qué dirán. Claro, porque si la conducta de tu niño no está bien, no es un problema del niño, es tuyo, y tú lo haces tuyo. Entonces, esto es cierto que somos los primeros responsables, pero no somos los únicos responsables. Y nuestra crianza, nuestra parentalidad, no puede ocurrir o no puede hacerse en un lugar aislado, ¿cierto?, sin esta comunidad, como dice Bruce Perry. No puede haberla, ¿cierto?, de una manera competente sin apoyo social. Y aquí nos encontramos, lamentablemente, ¿cierto?, con un sistema, pues, político, social, que esto no lo valora. Ahora, en este tiempo de elecciones, no sé si ustedes escucharon la palabra infancia en algún momento, de todas las, ¿cierto?, las propuestas y lo que hay. No, la infancia todavía no es una prioridad. Y eso es lo que tenemos que seguir luchando. Y seguro ustedes, si están aquí, es porque están súper convencidos de eso. Ok. Lo que he dicho. Y ser madre o padre, ¿cierto?, es un desafío mayor si no se cuenta con este apoyo familiar y con este apoyo social. Dos tareas que podríamos como resumir de lo que nosotros hacemos desde el principio de la vida de nuestra criatura, ¿no? Uno es satisfacer las necesidades y otro modular los deseos. ¿Cuál es más fácil o más difícil? Las dos. Depende, ¿no? Depende. Aunque pensamos también, hemos leído en el texto de Sugerard, que, ¿no?, comenta que ahora es mucho más difícil modular los deseos. Hace 20 años atrás, o hace 30, quizá era un poco más fácil. Pero ahora es mucho más complicado porque está todo, ¿cierto? Hay demasiada estimulación, demasiada cosa que comprar o que tener o que conseguir, ¿no? Es mucho más difícil. La vida va más rápida, todo es mucho más complejo. Así que eso ya se han enterado las mamás jovencitas. Por eso la tasa de natalidad un poquito está más baja que antes, ¿no? Tiene que ver con toda esta complejidad. Ok, vamos a revisar primero satisfacer las necesidades, ¿cierto? Si un bebé nace sano, no hay toxicidad, todo va bien,
pues fantástico, porque expresará sus necesidades de la manera que todo el mundo conoce, ¿cierto? Llorando. Pero bebés que tienen dificultades durante el embarazo o durante el nacimiento podrían tener más dificultades de expresar sus necesidades. Y si es así, entonces tenemos que afinar mucho nuestra respuesta para poder conectar y para poder dar, ¿cierto?, satisfacción a una necesidad que no está claramente expresada, o en ese llanto, o en esos movimientos, o en la manera en que ese bebé se mueve. Por lo tanto, es un desafío mayor. Si ya hay, ¿cierto?, tenemos algunos antecedentes que las cosas no han ido bien, o un bebé que está con bajo peso, bajo talla, prematuro, o ha tenido alguna dificultad. Incluso, ¿cierto?, un embarazo en un contexto de mucho estrés. El cortisol se ha desparramado y ese cortisol, ¿cierto?, lleva a ese bebé seguramente a presentar una hipersensibilidad, ¿cierto?, una sensibilidad a la estimulación, a los estímulos. Así que tomar al bebé en brazos quizá a lo mejor en vez de calmarle le va a estresar un poco más. Va a ser un poco más complicado de ofrecer esta necesidad. Pero si las cosas han ido bien, ¿cierto? Y además de tu lado tienes una historia interesante, bonita, ¿cierto?, de brazos y de afecto, entonces vas a poder satisfacer estas necesidades de esa criatura y esto va a permitir una danza y va a permitir, ¿cierto?, un ciclo completo. Fantástico, maravilloso. Los bebés son increíbles, ¿no? Imagínense si fueran así, feitos, con harto pelo, o que olieran feo, ¿no? A lo mejor daría un poco de nervio, o con un pie tremendo, ¿no? Mi hija ahora tiene pie 41, pero con sus patitas chiquititas y todo, ¿cierto? Todo está perfecto, ¿cierto?, para ser tomado y para ser acunado. Todas estas necesidades, ¿cierto?, que gracias a otro adulto el bebé pues las puede satisfacer, si no, no es posible, ¿cierto?, va a conseguir esta seguridad y esta confianza. Esto José Luis lo ha comentado en la mañana. No, las cosas van bien, son fantásticas. Lo que pasa es que los bebés, los niños van creciendo y la cosa se va poniendo un poco más complicada. ¿A que sí? Claro, antes solo tenía un repertorio muy reducido, que era un llantito ahí, va. Pero después, que es el llanto más la pataleta, el llanto más, y así se van agregando otras cositas. El repertorio conductual se aumenta. Y el desafío para nosotros, pues también. Entonces, esto, claro, aquí vamos a continuar de ir haciendo este trabajo. Más adelante, pues mucho más. Sí, estamos, ¿cierto?, cuidando, parentando un niño, una niña con traumas tempranos, es un desafío tremendo, ¿cierto?, de nivel de postdoctorado. Ya el doctorado ya casi incluso nos queda corto. Esto es un desafío, pero gigante, ¿no?, para poder llegar a conseguir esto. El segundo, este debería ser un 2, el segundo papel, ¿cierto?, la segunda función, tarea nuestra, es, por otro lado, modular los deseos. Y modular los deseos, ¿cierto?, de alguna manera, pues el adulto aquí es fundamental, ¿cierto?, para que a la hora de limitar y modular también tenga la posibilidad o se dé el espacio de disfrutar y de pasárselo bien. Es muy importante pasárselo bien con los niños. Es lo único que compensa los malos ratos. ¿Ah? Es cierto, compensa los malos ratos. Y esto debe ser iniciativa del adulto, siempre, siempre. Responsabilidad nuestra, no es de los niños, es nuestra. La de volver, ¿cierto?, a este circuito y a conectar.
Es esto lo que va a permitir al niño, la niña, la autoestima, la valía personal. Fíjense que no viene necesariamente de satisfacer las necesidades, porque tú puedes realmente pues, satisfacer las necesidades de un bebé. Es lo que José Luis en un momento ha aparecido en una de las presentaciones, citado por Rafa Benito, ¿no? Este no hacer provoca también muchas dificultades en los niños, ¿no? No hace falta que tú tengas que estar gritando o pegando a un niño, ¿cierto? Para que ese niño sufra. Tú también no haciendo nada, no encontrando o incentivando o abriendo un espacio de interacción, ¿cierto? Sana, gratificante, pues también puedo estar provocando esa afectación. Entonces, es la capacidad de placer que tiene un adulto de cuidar a un niño, que es lo que el niño va a conseguir como autoestima. Es interesante. La autoestima tiene que ver con la cantidad de placer que el adulto ha tenido para cuidarle. Bonita relación, ¿no? Para tenerlo presente. Ok. Entonces, aquí José Luis ha hablado mucho hoy en la mañana de esta desregulación o la regulación, ¿cierto? Fruto y parte de todo esta maravilloso fenómeno del apego. Y en algunos niños estas necesidades deben ser traducidas, descodificadas. Las buenas razones, ¿cierto? Y aquí, ¿cómo podemos ayudar a las mamás, a los cuidadores, a tener esta postura muy curiosa, ¿cierto? Más que de sancionadora o de juzgar, sino de curiosidad. ¿Qué será lo que le está pasando? ¿No? Los niños necesitan todo esto, ser mirados, ser acunados. Todas estas cosas maravillosas que en el primer año podrían darse quizás más fácilmente, pero que después se tendría que continuar, ¿cierto?, de ofrecer. Parece que es un poco como más complicado hacerlo en la adolescencia, ¿no? Porque los niños están en plan, Era muy gracioso el otro día. Mi hija tiene 14, se ha ido de intercambio, de curso, ¿no? Y entonces me dice, mamá, llévame al cole, pero déjame en la puerta con la maleta, pero ya te puedes ir luego, ¿eh? O sea, no hace falta que te quedes, pares el coche y ahí no hace falta, porque es que ningún papá, ninguna mamá se va a quedar, me dice. Y entonces me causó tanta ternura y tanta gracia, porque cuando era pequeña ella quería todo lo contrario. Porque claro, todos los papás se quedan, así que yo también me tendría que quedar. Se habría sentido muy mal si yo me hubiese ido, ¿cierto? Y cuando ella era niña, ¿cierto? Y yo pero ahora ella me pide que yo me vaya, ¿no? Bueno, bien, es la fase del desarrollo, ¿eh? Que hay que estar preparado, o sea, o doy esto y después lo doy de otra manera, depende de la fase del desarrollo, va bien, está atinado o no está atinado. Entonces, los adolescentes no parece, pero sí lo requieren, ¿cierto?, este acompañamiento y esta estructura. No me recuerdo en qué libro leí una metáfora preciosa que decía que los adolescentes son como un chico que está chapoteando en el centro de una piscina, ¿sabes? Una piscina. Y los padres son como los muros de esa piscina. Cuando ese chico esté ya cansado de chapotear, no se puede quedar en el centro de la piscina. Tiene que ir, ¿cierto?, a descansar y reponer fuerzas a una de las esquinas, a alguno de estos muros de la piscina. Y luego
volver otra vez a chapotear en la piscina. La vida de un adolescente es un poco como esto, ¿no? Por lo tanto, claro, muy importante, ¿cierto? La estructura. Es una linda metáfora. No es mía. Me habría gustado que fuera mía, pero no. La leí y me encantó. Por eso la comparto. Ok. 3 cosas fundamentales en este quehacer de cuidados. La conexión, el cual José Luis ha hablado también, la sincronía afectiva, la sintonización, estar en contacto, esto, ¿no? Es como cuando tú llegas a casa o al trabajo o a donde sea y tú le empiezas a hablar a esa persona y esa persona está pendiente de otra cosa, o el móvil o otra cosa. Y tú te sientes como no hay esta conexión. Esa es la sintonía, ¿sabes? Cuando tú sientes que el otro está en la misma línea que tú. Y a veces eso, pues no está. En los niños que han sido acogidos y adoptados con traumas tempranos, eso no ha existido. Por eso es tan difícil después de realizarlo. La conexión. Empezamos por aquí, del principio, la cuna. El juego, fundamental, ¿cierto? Hay una relación estrecha entre juego y salud mental. Hay una relación estrecha entre juego y empatía. Mira tú. Porque en el juego, ¿cierto? Cuando un niño hace, por ejemplo, el juego de roles, hace de médico o de mamá o de lo que sea, perrito, gatito, tiene que ponerse en el lugar de ese personaje y tiene que hacer como si fuera el gatito. Por lo tanto, tiene que tomar perspectiva y conectarse con lo que le está pasando a ese otro. Por eso es tan recomendable que los niños pequeños hagan teatro, por ejemplo, y que jueguen mucho. Cuando tú tienes un pequeñito de 2 años y medio, de 3, o de 4 o 5 años, y te traen a jugar a las visitas, y te traen la tacita, y tú haces, oh, es que está caliente, y los niños, ¡guau! Qué bonito, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque los niños dicen, ella sabe lo que hay aquí dentro. Porque el niño sabe que no hay nada, no hay líquido. Él lo sabe, no hay líquido. Yo tampoco estoy loca. Pero el niño sabe, ¿cierto? Dice, ella lee mi mente, ella sabe lo que yo tengo acá. Hay otro mundo más allá, ¿cierto? Que lo que se ve. Y eso es extraordinario, ¿cierto? Así conectamos. Por eso el juego es muy importante para la función reflexiva, para la mentalización, para la capacidad empática. Muchas veces, detrás de muchos traumas, y traumas muy difíciles y duros, ustedes van a ver que experiencias de juego hay muy pocas. Y como tercer elemento, 3 cositas simples, es un resumen del resumen del resumen. La conversación, la palabra, y la palabra en relación a ese mundo que no se ve, ¿cierto? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué crees tú que le pasó al otro? Todas estas conversaciones, ¿cierto?, que tienen que ver con lo que pasa dentro de uno, dentro del otro, son fundamentales en el trabajo, en el trabajo y en la tarea de ser papá y mamá. Importante. Estos son 3 prerequisitos para desarrollar esta capacidad de estar con otros de una manera, pues, mucho más constructiva, ¿no? De manera gratificante. La modulación del deseo es fundamental y ocurre desde el principio de la vida.
Pero para modular los deseos, el cuidador debe tener muy claro cuáles son los deseos del niño y cuáles son los propios, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, la consistencia en este famoso no de los niños pequeños. No, eso no. Este no firme. No, por favor, no. Por favor, no me insulte. Esto no puede ser, ¿cierto? O es un favor o es un no. Estos límites, ¿cierto? La manera de ponerlo, ¿cierto?, es fundamental, esta estructura. Como decía José Luis, mientras más dificultades los niños tienen a nivel de comportamiento y de conducta, sobre todo niños que han vivido traumas tempranos, pues el tema de los límites y la estructura es fundamental. Pero escucharme bien, no tiene que ver con que nos vamos a poner en plan sargentos. ¿Me explico? Es decir, ¿no?, a lo militar. No, es una estructura, ¿cierto?, que está legitimada por una afectividad. Y por una afectividad, por supuesto, la cual el niño pues ha vivido. Eso es lo que les pasa, ¿cierto? Ustedes cuando preguntan a algunos chicos, algunas chicas, han tenido dificultad generalmente en la escuela, los niños nuestros con los que nosotros trabajamos. Estos chicos, muchos tienen dificultad con la profesora de inglés, con el profesor de educación física y no es que sean específicamente ellos porque dan esa asignatura, sino porque probablemente la vinculación, ¿cierto?, la ha ido realizando la tutora con estos niños, porque los conoce. Y esto legitima, ¿cierto?, a que cuando la tutora llama la atención, el niño parece que obedece mejor a que si lo hace este profesor que está recién reemplazando a alguien o la monitora del comedor. ¿Se fija? La autoridad está legitimada por la afectividad. Eso es muy importante. Y en esto, pues, es central. Así que esta exploración, ¿cierto?, Sugerard dice en su libro Amor Maternal, que es maravilloso, recomendado para todos, Sugerard dice, un cuidador de un niño pequeñito a partir de 15, 18 meses, dice no cada 9 minutos. Vaya, cada 9 minutos. ¿Te puedes imaginar? Pues yo he trabajado con mamás que tienen chicos, no 18 meses, 5 años, 8 años, 12 años. Y 9 minutos queda corto, ¿eh? Sí, queda corto. Hay que hacer otro tipo de intervenciones. Porque la desregulación que ese niño no ha podido aprender cuando lo debía haber aprendido, pues trae consecuencias muy lamentables para ella, para él y para los demás. Entonces, la intervención pues debe ser, como se pasa el tiempo, pues atinada a la fase del desarrollo. Ok, modulamos los deseos con toda la C, obviamente, ¿cierto?, con una gran ilusión. Conectados, con autoridad, calmados, con coherencia y con consistencia. Y esto se puede ir aprendiendo, ¿cierto? Se puede ir aprendiendo y todo el trabajo, todo planes de formaciones y de trabajo, ¿cierto?, que se están haciendo, pues va en esta línea. Marentar en función de la edad emocional y no de la edad cronológica es un desafío, ¿cierto? No tiene un chico grande que tiene 12 años, ya, tú esperas que sea como de 12, no de 3, ¿a que sí? A nivel de autorregulación, tú esperas que ese chico, su conducta esté relacionada, o sea, coherente con su edad cronológica, pero es que no siempre es así. Y si no es así, sería un error
¿cierto?, intervenir desde la edad, solamente teniendo en cuenta la edad biológica, la edad cronológica. Una parentalidad rica en afecto y en estructura. Enseñar a través de nuestra propia conducta. Esto también es un desafío. Somos, ¿cierto?, personas que estamos modelando a los niños, su manera de aprender, escuchar, mirarse, conectar en un tiempo solo dedicado al niño. Cuidarse es muy importante. A veces encontramos mamás que solo son mamás, no hay otra cosa. Y esto a la larga pasa factura al niño, que es peor, ¿cierto? Entonces esto es muy importante, cuidarse, tiempo de descanso. Ok, para las madres afectadas por violencia machista que no son apoyadas lo suficiente por la sociedad, pues esto evita, ¿cierto?, que sus hijos evitan estas mamás que sus hijos puedan desarrollarse por esta misma dificultad. Voy a pasar entonces a la siguiente presentación, que de alguna manera organiza este material, ¿cierto? Porque yo no he hecho nada y está haciendo un cambio. Vaya, qué rápido. He venido aquí para mostrar algo y bueno, no pasa nada, ¿está bien? No pasa nada. Yo, antes de mostrar el modelo de cómo trabajamos con las mamás y los papás, quería como que ustedes entraran un poquito al terreno de cómo hacemos esta valoración en relación a los niños. Son niños que en general han vivido traumas relacionales, traumas tempranos, ¿ah? No han carecido de todas estas cosas lindas que he hablado antes y que José Luis ha compartido en la mañana. Por lo tanto, pues para nosotros es muy importante hacer una valoración de lo que ha ocurrido en la historia del niño, es decir, tener una visión biográfica, ¿cierto?, de las dificultades de ese niño. Con esto rompemos toda patografía, rompemos todo, ¿cierto? Los diagnósticos se quedan cortos y no son justos ni suficientes para estos niños que han vivido estas experiencias. Entonces, nos vamos a trabajar, ¿cierto?, a explorar estos elementos de la historia temprana y luego, ¿cierto?, cómo estos chicos están funcionando, están relacionándose en la vida familiar, en la vida escolar, en la vida social actual. Con esto vamos a tener, ¿cierto?, estos tres dominios que nos parecen a nosotros pues claves a la hora de evaluar un niño que ha vivido traumas. El apego, el trauma y el desarrollo, que en realidad a nivel didáctico podríamos hablar de apego, de trauma, de desarrollo, pero que en general, ¿cierto?, el cerebro, ¿cierto?, va y es todo una interrelación entre estos tres elementos. Es recién ahí que podemos hacer un plan intervención, digamos, que responda, ¿cierto?, a las necesidades de este chico o de esta chica en particular. Por otro lado, ¿cierto?, hacemos una valoración de las competencias parentales o las competencias parentales de sus padres de acogida o de sus padres adoptivos, ¿cierto?, o de los educadores si en caso necesario. También nos parece importante irnos a la historia de este cuidador, ¿cierto?, de esta cuidadora. Y para esto, pues nos parece esto clave, el apego, la empatía y la función reflexiva o la capacidad mentalizadora, ¿no? Y también, ¿cierto?, ver cómo esta vida actual, presente, se está gestionando. Para esto, ¿cierto?, vamos luego a poder ver qué tipo de intervención sería la más adecuada o la más apropiada para que esta relación entre niño y cuidador pues pueda crecer
y desarrollarse mejor. Entonces, aquí a nivel de bosquejo tenemos este diagrama que de alguna manera pues, resume lo que serían los dominios que nosotros hemos ido recogiendo y aprendiendo, ¿cierto? Que este es un trabajo que nace de la práctica, de la práctica, de años de trabajo, ¿cierto? Y con mucha riqueza a nivel de literatura que la ha ido complementando y hemos podido llegar pues, a crear, ¿cierto? A conformar un modelo en el cual estos dominios nos parecen importantes, fundamentales. Y también nos parece importante de diferenciar entre lo que son las capacidades marentales, todas son competencias, pero estas son capacidades marentales y habilidades marentales. Hay, ¿cierto?, competencias, capacidades parentales, parecen como si vinieran de tiempo ya. Es como si han sido conformadas, ¿cierto? Obviamente no al momento de ser padre y madre, sino mucho antes. La escuela, ¿cierto?, que cada uno trae, que cada uno tiene para ser mamá y papá, no es obviamente ni la universidad ni la escuela con que tú fuiste, sino donde te tocó vivir, ¿cierto? Y esa mamá y ese papá con el que te cuidó, o esa abuela quien te cuidó. Ese primer maestro o primera maestra, ¿cierto?, de alguna manera ha conformado la senda, ¿cierto?, para que tú pudieras desarrollar un estilo de apego que, ¿cierto?, es probable que sea seguro, pero es probable que no. Es probable que sea, ¿cierto?, o ganado en seguridad o con una tendencia evitativa o con una tendencia ansiosa. No pasa nada. Todos no somos perfectos. Seguro, seguro, no sé si hay, ¿cierto? Así que no se agobien. Si alguien se ha sentido identificado con estos estilos que habló José Luis en la mañana, ¿cierto? En plano así, distancia, el otro superansia. No pasa nada, todos tenemos un poquito de todo, no pasa nada. Solo que en un nivel que se puede gestionar y va. Pero a veces estos niveles exacerban estas competencias. Y esto trae grandes consecuencias en los niños también, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas capacidades, el apego, la empatía y la capacidad reflexiva, la capacidad mentalizadora, ¿cierto?, que es crucial, fundamental en las competencias parentales. Por otro lado, tendríamos las habilidades, ¿cierto? Quizá podríamos aquí encontrar los estilos de crianza, los cuales pues yo disfruté, o soy víctima, quién sabe, ¿no? Este modelo de crianza del cual a mí me educaron, ¿cierto?, que puede, como decía José Luis, ¿recuerdan la presentación de José Luis, los modelos de rigidez, el mar, el agua, cuando estaba tranquilo, bueno, esto un poco turbulento, ¿cierto?, o ahí un poco sosegado, estancado? Pues esos modelos de crianza hacen referencia también a esto, ¿cierto? O mucha rigidez, mucha, porque lo digo yo y punto, ¿cierto? O al contrario, mucha quizás permisividad o como un poco perdidos de no saber, ¿no?, dónde y cómo poner los límites. Estos modelos de crianza son historias, ¿cierto?, que nosotros traemos y se ponen en escena cuando se cría y se cuida a un niño, a una niña. Sería fantástico, ¿cierto?, que ese modelo de crianza, el cual yo tuve, y aquí el que le toca, ¿cierto? O sea, lo que a ti te ha tocado como hija, te tocó. Y en esto, la única tarea es que ver otros modelos de crianza, ¿cierto?, otras experiencias en la vida te han permitido a ti repensar de dónde vienes y repensar cómo tu padre y tu madre hicieron para criarte, para cuidarte. Así que al final quizás yo intentaré
con mis hijos de de integrar lo que traigo más lo que he ido aprendiendo. Probablemente, ¿cierto? El trabajo, por ejemplo, que se hace en padres formados es revisar esto, es ir haciendo una integración de mi modelo con lo que puedo ir aprendiendo. Y esto, ¿cierto? Estos modelos de crianza, fantástico porque se pueden ir haciendo, ¿cierto? Estos cambios. La red y apoyo social, la capacidad, la habilidad, ¿cierto? Que tengo para asociarme y para recibir apoyo, para saber que cuando estoy aquí necesito ayuda. ¿Y a quién tengo? ¿Tengo una pareja? No tengo, vale, no tengo. ¿Tengo amigos, amigas? ¿Tengo familia extensa? ¿Tengo un barrio, una comunidad? ¿Tengo profesionales que me acompañan y me miran? ¿O estoy más sola que la una? Esto es muy importante, el apoyo social. Y el nivel de estrés. Es estos elementos, me quedan 5 minutos, los que de alguna manera creo que es muy importante de integrar. Porque si vamos a trabajar solo en este nivel, probablemente las pautas se nos queden cortas si realmente las dificultades radican aquí. ¿Me explico? Entonces, podríamos pensar en un primer nivel de intervención, que sería, ¿cierto?, que no focalizaríamos en cómo esa mamá o ese papá responde al niño cuando hay una dificultad. Muy bien. Pero, ¿cierto?, probablemente requiera un acompañamiento, una formación, una psicoeducación, ¿cierto?, centrada en el apego, en el trauma y en el desarrollo. ¿Okay? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo, si vamos a trabajar con padre acogedor y padre adoptivo, esta psicoeducación es crucial, es importante. A veces esto ayuda y relaja mucho a los papás. ¿Sí? Ah, claro, ahora lo puedo entender. Claro, si este es chiquitito, nadie lo pudo regular cuando niño, ¿cierto? Porque para una regulación interna necesitas primero una externa. Todo lo in primero es ex. Si no, no es posible, ¿cierto? Entonces, para que haya un autocontrol, claro, si no había control externo, claro, autoestima, pero ¿cómo va a ser autoestima? Si no, antes no había estima de afuera hacia adentro. Autorregulación, pero es claro, si no había antes regulación externa, corregulación, ¿esto qué es? Cuando eso se entiende, ¿cierto? Puede bajar esta reactividad y puede, ¿cierto?, un papá y una mamá volver aquí, por eso esta línea, ¿cierto?, y dar una respuesta consistente. Pero quizás también tendríamos que reforzar, ¿cierto? Si a lo mejor no es suficiente con esto, tendríamos que reforzar aspectos de conectar. Y esto es otra cosa. Esto no tiene nada que ver, ¿cierto?, con formar o con dar un discurso para que el papá haga un cambio de conducta. Sintonizar ya es otro nivel de trabajo, ¿cierto?, que tiene que ver con esta intervención focalizada en la sintonización y el apego, que para nosotros los profesionales es un desafío un poquito mayor y con un poquito más de trabajo. Pues es importante esto tenerlo en cuenta. Así que si vemos que no es suficiente, pues tendremos que ir, ¿cierto?, a un nivel, a un segundo nivel. Y este segundo nivel, ¿cierto?, es lo que nos va a ayudar a explorar qué son, ¿cierto?, o por qué o en qué condiciones este papá o esta mamá se gatilla. Los gatilladores son los disparadores, los que nos hacen, ¿cierto?, activar, ¿cierto?, una memoria implícita. Una memoria implícita quiere decir una memoria, pero muy de atrás, que tiene que ver con mi historia, ¿cierto?, y que tiene que ver con mi cuerpo, con mis sensaciones, que probablemente se conformó antes de los 3 años. Y estos gatilladores, muchas veces, ¿cierto?, son los que no permiten ofrecer una respuesta consistente a los papás. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, trabajar también en esta línea.
Sí tenemos padres que pueden trabajar con estos gatilladores y reconocerlos, fundamental. Entonces aquí tenemos hojas de trabajo para que vayan haciendo, las van trayendo en sesiones y vamos trabajando y explorando estos aspectos. Vamos a encontrar, ¿cierto?, memorias implícitas que tienen, por supuesto, mucho sentido en estos papás. Y claro, para hacer este trabajo hay que trabajar, intentar por lo menos hacerlo a 3 niveles. A nivel cortical, a nivel límbico y a nivel del tronco. Es decir, sentir, pensar, actuar. Porque si solamente nos quedamos en el discurso no será suficiente. Por lo tanto, tendremos que hacer un mejunje, ¿cierto? Una mezcla, ¿cómo se dice aquí? De estos platos típicos que tienen de todo. Un combinado. Esto es un combinado impresionante. Bien, pero si esto va más allá y es muy difícil realmente entrar a sintonizar, ¿cierto? Pues tendremos que ir mucho más atrás. Y atrás significa trabajar, ¿cierto?, con traumas no resueltos, con apegos no resueltos, con apegos con historias, con duelos que no están elaborados. Es un trabajo que es lento, que toma mucho tiempo, y este es el tiempo del adulto, pero el tiempo del niño es otro, y eso hay que repensarlo. Porque es probable que todo este camino que un papá o una mamá tenga que hacer, mientras tanto, el niño está evolucionando y está creciendo. Y aquí tenemos que organizarnos con la comunidad, con los profesionales, con los equipos, a ver qué es lo mejor. ¿Hay acceso a trabajar los traumas no resueltos? Bien. Pero a veces no lo hay, porque a veces es demasiado dolor para los papás, para las mamás. Me recuerdo una mamá que la chica le gatillaba constantemente. Sus memorias implícitas, sus memorias traumáticas, de no sentirse validada, reconocida. Y cada vez que la niña la miraba en plan, ¿y tú qué me dices?, era revolver su historia. Tan difícil para ella, tan difícil. Ella reconocía lo difícil, pero también reconocía su limitación para trabajar esto. Tenía tanto miedo, ella dijo, yo esto no lo puedo hacer, es demasiado para mí, llorando. Bien, porque ella lo reconoció. Y a partir de ese reconocimiento fue muy interesante porque empezó a darse cuenta que lo que le pide a la hija no tiene que pedirlo porque hay algo que ella no puede hacer. ¿Me explico? Y entonces una manera de trabajar fue activando la red. En esto, ¿cierto?, el ser acompañada por su pareja fue genial. Su nivel de ansiedad tan grande que ella se da cuenta que por su propia historia no puede dar una respuesta consistente a su hija. Entonces se retira. Antes de desbordarse, se retira. Y dice a la pareja, hazlo tú. Entonces ella entra solo cuando el terreno ella lo puede manejar. Cuando ella no lo puede manejar, ella se retira. Ella puede hacer esto. Y cuando ella se retira, la chica reduce su reactividad y ella también. Y entonces la cosa va mejor. ¿Sí? ¿Se fijan cómo a otra madre esto es todo lo contrario? Hay que acercarla, ¿cierto? Pero en este caso esta mamá, un poco más lejos. ¿Por qué? ¿Cierto? Hay una parte que no puede con ella. En estos casos, ¿cierto?, la activación de la red familiar, de la red social y también de la profesional nos puede ayudar y es fundamental. Pero otras veces
y por suerte, ¿cierto? Pocas veces en nuestra población de trabajo de muchos años acompañando a papá, hay casos en que se ha tenido que llegar a esta separación terapéutica, en la que mejor es estar separados. Eso es separación terapéutica, a diferencia de la ruptura. ¿Me explico? La separación tiene un sentido de que el otro está mejor sin, no con. Pero no significa, ¿cierto?, que esta parentalidad o esta marentalidad se renuncia. No, no, se continúa. Pero no con, porque no es posible. ¿Sí? Entonces, este trabajo, ¿cierto?, de ir de una a otra, pues nos lo va a decir, ¿cierto?, esta evaluación, la valoración, una buena valoración, un buen tiempo de valoración, yo creo que nos ayuda mucho en no meter tanto la pata, digamos, en no perder tiempo, en no hacer perder tiempo a las familias, en no hacer perder tiempo tampoco, ¿cierto?, a los niños, a ese niño que está ahí en medio de todo este trabajo, ¿cierto? Entonces, he querido dar una síntesis, ¿cierto?, un abstract de la metodología, de la manera que nosotros trabajamos desde la traumaterapia y pues compartirles esto con mucho cariño y también con mucha reconocimiento de vuestro trabajo y de vuestra inquietud de estar aquí un día sábado, ¿cierto? Eso le estaba diciendo a José Luis, que en general cuando predicamos, digo yo, con mucho cariño, predicamos el Evangelio a los confesados, ¿cómo se dice? A los creyentes, ¿no?, en esto, a los que menos lo necesitan, eso ya lo sabemos. Así que agradecemos vuestra escucha y bueno, eso, encantada de compartir.